Ser minero. Saludamos en primer lugar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días a todos. Bueno, preséntanos tema e invitado. Bueno, pues mira, estaba estos días dándole vueltas, ¿no? A ver de qué íbamos a hablar en el Ser Minero de hoy, porque ya sabes además, bueno, saben nuestros oyentes que la cultura minera es mucho más amplia, ¿no? Que los propios temas laborales, abarca otros muchos. Por ejemplo, el ocio, estaba pensando en el ocio de los mineros, en el deporte, algunas veces hemos hablado de fútbol, me vino a la mente también el tema de los bolos leoneses que tanto se han practicado en las cuencas mineras, y también me vino a la mente pues el tema de la lucha leonesa, ¿no? Que es está bastante arraigada en las cuencas mineras, y bueno, pues pensando en ello llamé a nuestro referente en muchas cosas, pero también en lucha leonesa, ¿no? Nuestro amigo Fulgencio Fernández, y después de escucharle, ¿no? Hablar de la mina y de los mineros y de la lucha leonesa, pues me pareció interesante que nos transmitiera a todos, ¿no? Estas historias de mina y lucha, en este caso de lucha leonesa, y de mineros luchadores, que creo que da de sí. Claro que sí, hombre. ¿Cuándo no es interesante escuchar a nuestro amigo Fulgencio Fernández? ¿Qué tal, Ful? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tomando café al aire libre, que es como se lleva ahora la En cosa. El termo que te has puesto tú, ¿no? Me imagino. No, en los bares. Bueno, de coger, ¿no? Dale. Y... Bien, de coger, es verdad, sí. La verdad es que hay mucha gente que se está buscando la vida de esa manera y, bueno, ¿cómo no hacerlo? Muchos te ponen el quinchín y todo ahí, claro, el churro, la tortilla, en fin. Bueno. La vida sigue. Roberto. Bueno, ¿es cierto que siempre ha habido una afición especial a la lucha leonesa en las cuencas? Pues sí que, bueno, con el componente eterno de la lucha leonesa, que donde no llegó ni para la cuenca, ni para la ganadería, ni para la agricultura, ni para nada, pero sí que ha habido mucha afición y muchos y buenos luchadores en las cuencas mineras, en la de tu valle, de tu museo, en el Valle de Sabero hubo afición, hubo luchadores. Hubo muchísimos en la cuenca medio palentina, medio leonesa, Puente Almuey, Barruelo de Santullán, incluso era habitual el corro de lucha en Palencia, que es la única salida que no fuera a las casas de León, como cuando se iba a Barcelona, Gijón, Madrid y tal, pero no a Casa de León, sino a Palencia, que organizaba su corro. Y en Guardo hubo muchos y buenos corros de lucha leonesa, e incluso luchadores de la gente que venía de aquellas cuadrillas de segadores que venían a segar a Prioro y Morgovejo y por ahí, y al descanso de la siega ya sabes lo que hacían en esas zonas, se agarraban a la lucha, y por supuesto pues todos los mineros de esas comarcas pues sí que había mucha afición y había buenos corros, a veces patrocinados por las empresas, como ocurría en Sabero, y que precisamente se celebraban donde ahora está el Museo de la Siderurgia y la Minería, en la ferrería de San Blas. Era el único corro que habitualmente no era en praderas, se celebraba allí en la ferrería, porque tenían de otros deportes que hacían, de judo creo, y otros deportes tenían colchonetas, y hubo grandes corros y campeonatos provinciales, uno allá por los años 80, que fue la última vez que se debió celebrar allí en la ferrería de San Blas. Y mencionabas, que aquí había el respaldo, ¿no?, de la empresa minera de Lloret Sabero, porque bueno, como decían en la instalación que era de ellos, supongo que lo apoyaría, pero yo sin embargo no tengo muchas más referencias, ¿no? Así como, por ejemplo, las empresas mineras sí que, patrocinaban, al 100%, por ejemplo, los equipos de fútbol de los que ya hemos hablado y alguna otra disciplina deportiva, pero de lucha leonesa a mí, por lo menos, no me suena que hubiera un apoyo importante de las empresas o equipos propios o... La lucha leonesa vivió ajena a los patrocinios, es decir, el patrocinio llegó bastante más tarde, y lo último que se podría decir de patrocinios era el corro que se incorporó en los últimos años y en una zona que no había, en La Robla,
y como todas las cosas lo hacía el único corro que se celebraba el lunes, porque como acababa de llegar y era en agosto, eran fechas muy ocupadas, y ahí sí que contaba con el patrocinio del Abasco y el de Sabero con el espacio y el patrocinio también de Ulleres de Sabero. Pero lo que pasa es que hasta hace 4 días la lucha leonesa no vivía mirando a los patrocinios, funcionaba por sí mismo, es decir, había muchísima gente en los corros, las entradas, la tradición para el pueblo. Organizar el corro de lucha era un gasto ineludible, había que hacerlo y se contaba con él y no se acudió a los patrocinios. Entonces, en ese campo yo creo que hubo poco, pero porque no se buscó más, porque de hecho, pues como en el caso de los que hablábamos, cuando a Ulleres de Sabero se acudió, la puerta estaba abierta, pero no vivió por ese camino, no caminó por ese andurrial de la publicidad y del patrocinio la lucha leonesa tradicionalmente. Y por eso tampoco sí que hubo un patrocinio muy curioso de una empresa minera de los hermanos García Brugos que hicieron el corro del millón de Argovejo en los años 80, que ganó precisamente Ernesto Díez, el viejo profesor de Argovejo, que había que ganar 3 años seguidos o 5 alternos, y ganó 3 seguidos, 1 millón de pesetas de los años 80, que era pasta. Bueno, era pasta, se puede ver todavía en el coche de Ernesto, que se compró un coche ahí de alta gama, que decimos. Y ahí sigue tirando. Ahí sigue tirando, sigue con él. Muy bien. Va para los 40 ya. Ahora ya, como no se hacen corros de 1 millón, ¿no? Pues nos cuesta renovarlo, ¿no? Hubo otros ¿Sí? muy cercanos, que fue el corro del medallón, que se calcula que valdría más de 1 millón de pesetas, un medallón de oro que se celebraba precisamente muy cerca, en Crémenes, el 18 de julio, y lo patrocinaba Víctor de Felipe Solturas, que era un indiano que patrocinó la lucha, y ahí hubo una bronca tan habitual de la lucha, que ocurre tantas veces, y dejó de patrocinar ese corro que también había que ganar 3 años seguidos o 5 alternos, dejó de patrocinar ese corro y empezó a patrocinar un recordado torneo Ciudad de León, de fútbol, al que venían grandes equipos, el Peñarol de Montevideo y grandes equipos españoles. Lo patrocinó durante unos años. Lo sustancioso de esos premios es indicativo de que, bueno, por un lado había devoción, había mucho tirón, y entiendo que también se movería mucho dinero, ¿no? La lucha mueve muchísimo dinero, pero es de entra y saca, las que entran por las que salen. Es decir, al margen de eso, hubo otro corro millonario en Vegas del Condado, hubo otro corro millonario en la Sobarriba, pero funcionaba. Ahí en el de Vegas, por ejemplo, empezó a funcionar la publicidad, empezaron a hacer los libros con tal, pero como si tú puedes contar como se iba en los años 60, 70 con 2.000, 3.000, 5.000 personas, tienes un fondo de dinero, lo llevas a día de hoy. Es decir, entonces valdría 200 pesetas, 100, 500. Lo llevas a día de hoy 5 euros, que es una entrada normal, pues estás hablando de una capacidad de mover 10.000 euros en una tarde. 10.000 euros que entraban y 10.000 euros que salían. Igual quedaba algo para la comisión, pero se movían esos 10.000 euros. ¿Y qué mineros tenemos por ahí, Zul, que hayan sido destacados en la lucha leonesa? Pues mira, hay de toda época. Yo me iría a los más antiguos, curiosamente, ahora que tienes ahí una preciosa exposición sobre la historia de la minería en la provincia de León, de los luchadores más antiguos, incluso centenarios, que alguno todavía vive, como Melino, el de Maraña. De los primeros luchadores mineros eran de las minas de mercurio de Maraña, curiosamente, los que yo tengo documentados más antiguos. Y luego los tienes ahí muy cerca en el valle, 2 historias que unen esa vida tan característica de la mina y la tragedia y el accidente. 2 luchadores que murieron. Uno fue Isaac, el hijo del molinero de Garrafe, que tenía 7 hijos,
El molinero de Garrafe fue de los primeros campeones provinciales. Tenía 7 hijos, los 7 eran molineros, pero uno entró a la mina. Y trágicamente eran molineros y luchadores. Se permitían una cosa muy poco dada en la lucha. Antes se decía Maraña contra todos, Prioro contra todos, o Garrafe contra todos. Esto se permitía el lujo, como tenían 7 hijos luchadores, decían los molineros de Garrafe contra todos. Y el 7º fue a la mina, era muy buen luchador también, y tuvo la desgracia de morir en un accidente. Y quizá el minero más conocido y más recordado que tuvo un accidente, que lo tienes ahí al lado en la Arcina, Chuchi, Jesús García Ferreras, un minero que murió muy joven en un accidente, pues de una manera casi heroica, por entrar a salvar a unos compañeros. Él estaba fuera cuando hubo una explosión de Grisú, y él entró a tratar de sacar a unos compañeros que habían quedado, y se quedó él allí también. Era un joven de los más prometedores en la lucha, un luchador de un físico absolutamente espectacular, deportista, hacía otros deportes, hacía atletismo, y ya con 19 años, que entonces era una edad muy joven, había conseguido, entre otras cosas, como ganar un corro, pero había conseguido darle una caída a Felipe León en Riaño, que eso no es una cosa que pueda hacer cualquiera, primero por el escenario, después por la categoría del rival, y aquella vez ya levantó al público porque tenía una lucha absolutamente espectacular y llamativa, un tipo en el que tenían puestas todas las esperanzas y que murió trágicamente muy joven en el accidente. Y después el prototipo de minero, lo tenéis ahí muy cerca, era Pedro Escudero de la Valcueva, que era un tipo que unía lo mismo que los molineros son muy buenos, por eso de estar tirando todo el día sacos al camión, y eso se parece mucho a la cadrilada, la potencia de brazos de la mina, de los trabajadores de la mina de aquellos años 60. Pedro Escudero era un tipo recordado por una potencia increíble, era de la Valcueva, muy buen luchador, muy potente, muy buena persona, un tipo del que se recuerdan 1000 anécdotas. La más famosa es de Miguelín el de Acevedo. Era un rata, era el típico pícaro de la lucha, y Pedro Escudero, en un corro muy cerca de su casa, en la Vecilla, pues por aplausos del público, lo subió arriba, lo sacó al aire y lo posó varias veces seguidas, y Miguelín el de Acevedo se cansó, y cuando lo bajaba la última vez le pegó un mordisco en la mandíbula, y cuando se montó la tremolina dijo Miguelín, no, porque cuando no tengo culpa de nada, porque cuando subía, al ver que me estaba sacando y tal, yo le dije, último viaje, Pedro. Y como me sacó otra vez, pues le mordí, ¿no? Pues no hay más solución que agarrarse a ellos. Lo dicho, un gusto escucharte. Tenemos ya que dejarlo porque llegamos a la 1 y así te tomas el café, que se te queda frío. Y la tortilla. Ha sido, claro, un placer charlar contigo. Hasta el viernes, cuídate mucho. Un placer. Gracias, Roberto. Hasta el lunes. Noticias en la